distender al llegar orina a su interior, es una zona no distensible, es una zona fija, no distensible, que se continúa hacia abajo con la uretra. Y por otro lado vamos a hablar de la calota o bóveda de la vejiga, que sí es una zona distensible, que es la zona que va a distenderse para permitir el llenado de la vejiga. Sí. Que el trígono es el piso pero que está como para atrás, ¿no? Claro, o sea, nosotros cuando hablamos de trígono vesical nos referimos a un sector del piso que es la pared posterior. Cuando hablamos de piso nos referimos a todas las paredes de este sector. El músculo liso de la pared vesical es tremendamente complicado, ¿sí? Y nosotros en este sentido vamos a dividirlo en dos sectores. Un músculo que se denomina músculo detrusor. Este músculo detrusor llena toda la pared de la vejiga, está en toda la vejiga, y está ordenado en tres capas, ¿sí? Dos capas longitudinales, internas y externas, y en el medio una capa circular. Eso es el músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Es un músculo que envuelve a toda la vejiga y que está organizado en tres capas. Pero además existe otro músculo liso que está localizado solamente en el trígono, por eso se le llama músculo trígono o músculo trigonal, que tiene dos capas, una superficial y una profunda, que ven ustedes que una de ellas, la profunda, es compartida con el detrusor, representa la capa circular del detrusor. Pero la otra, la superficial, es una continuación del músculo liso del uréter, que le presta sus fibras musculares a la vejiga a este nivel. O sea, el músculo trígono entonces está formado por una capa profunda, que es solamente la capa circular del detrusor, que se continúa a este nivel, y la capa superficial está representada por fibras musculares lisas prestadas por los uréteres que se continúan a nivel del trígono. Vamos a ver en esta imagen. Entonces la constitución, si nosotros sacamos la calota, que la calota está formada solo por este detrusor, el piso les queda de esta manera. Lo que está representado en sentido circular es la capa circular del detrusor, y lo que está representado acá atrás son las fibras que provenientes del uréter son prestadas al músculo trigonal, y ahí se forma ese músculo trígono en el piso, en la pared posterior del piso vesical. Todo el resto es detrusor. Vean que en la base entonces o piso de la vejiga el músculo se organiza aquí en dos planos, y donde debemos destacar en ese plano al músculo trígono en el sector posterior, que se agrega al músculo detrusor. En la bóveda solo existe músculo detrusor, pero acá tenemos que agregar al músculo trigonal. ¿Ven? En la calota entonces tenemos solo músculo detrusor con los tres planos que ya habíamos visto, los planos de fibras lisas que convergen hacia el cuello vesical, y el plano intermedio formado por las fibras circulares. A nivel del trígono, ¿no verdad? Las fibras
No, hablábamos de dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial está formado por fibras provenientes de los uréteres. Acá están representados los tres orificios o tres vértices del trígono, que son los orificios ureterales y el orificio de la uretra. Las fibras lisas de los uréteres se continúan por un lado hacia abajo, hacia la uretra, y por otro lado se continúan hacia el otro orificio ureteral, formando los lados del triángulo, ¿no verdad? Descrito por Mercier en su momento, que no importa. Este es el plano de las fibras continuaciones del uréter y cómo se comportan a nivel del trígono. El plano más profundo del trígono está representado por la capa circular del detrusor. Como queda claro en esta imagen, evidentemente la capa circular del detrusor se va a continuar hacia abajo para formar lo que denominamos el esfínter liso de la vejiga, o esfínter liso de la uretra, como se quiera llamar. Esto en realidad es un esfínter liso anexo al piso vesical. O sea que el esfínter liso de la uretra o piso vesical está constituido por la continuación de la capa circular del detrusor. El esfínter liso vean que tiene dos funciones. En este esfínter liso van a estar las fibras circulares del detrusor, pero van a haber también fibras longitudinales, que son aquellas que se continúan de los uréteres, que nosotros vimos que se continuaban hacia abajo. Las fibras circulares, obviamente, al contraerse, lo que hacen es cerrar el orificio de la uretra y permitir que se llene la vejiga sin que la orina salga. O sea que en ese sentido, esta capa de fibras circulares asegura la continencia. Y son el mecanismo fundamental de la continencia. Por suerte nosotros, la mayor parte del tiempo que estamos conteniendo la micción, no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Somos conscientes a partir de determinado volumen de líquido en el cual nosotros nos hacemos conscientes de que tenemos que aguantar, y ahí es cuando ponemos en juego al esfínter voluntario. Pero la mayoría del tiempo, y eso está bien que sea así, hacemos uso de un mecanismo involuntario que no es consciente, que es este para la continencia miccional. La otra capa del esfínter, la capa, está formada por estas fibras que nosotros habíamos visto que se continuaban del ureter. Ahora, cuando estas fibras se contraen, vean lo siguiente. Cuando estas fibras se contraen, tienen su punto fijo a nivel del uréter y su punto de acción acá. Obviamente no cierran la uretra. ¿Qué es lo que le hacen? La abren. Entonces, la contracción de estas fibras, es la que permite abrir el orificio de la uretra para la micción. Permite la relajación del orificio y permite su apertura. O sea que el esfínter liso, por un lado, permite el cierre, pero también por otro lado, mediante estas fibras que tiran hacia afuera, permite la apertura del orificio uretral. Acá vemos el esfínter con su disposición bastante complicada. Por un lado, las fibras longitudinales prestadas por los uréteres, que se continúan hacia abajo, y por otro lado, las fibras circulares. Esto que se ve acá es la próstata en el hombre, y esto que se ve acá en el pico de la próstata bien abajo es el esfínter voluntario, estriado, ¿no verdad? Vean que el esfínter estriado está acá abajo, ¿no verdad? En el pico de la próstata, pero el esfínter liso está acá arriba, bien en el cuello de la vejiga.
El esfínter estriado es el mecanismo voluntario de la continencia, ¿vale? Lo que nos permite a nosotros mantener la continencia, pero nos la va a permitir por un tiempo mucho más corto de lo que permite el esfínter liso. El esfínter liso puede permanecer continente durante más tiempo que el esfínter estriado. El esfínter estriado está rodeando a la uretra, y ese sector de la uretra que va a estar rodeando habitualmente se denomina en el hombre y en la mujer uretra membranosa, el sector membranoso de la uretra, que ahora vamos a ver. Este esfínter posee dos planos de fibras. Un plano de fibras de tipo 1 tónicas, que se mantienen tónicamente contraídas durante un determinado tiempo, y un plano de fibras fásicas que se contraen en el momento de mayor urgencia miccional, de mayor deseo de la micción, para en esos últimos momentos ser el aguante. ¿Ah? La inervación del esfínter estriado depende del nervio pudendo. El nervio pudendo que va a aportar para la inervación de este esfínter una raíz puntual, que es la raíz S3, la tercera raíz sacra. Cuando hay una lesión de la tercera raíz sacra, se pierde el mecanismo voluntario de la continencia de la moción y la persona se orina. No hay otra opción. La uretra masculina, nosotros habíamos hecho una referencia ya a ella. Tenemos que dividirla en varios segmentos en su trayecto. ¿Ah? La vamos a dividir yendo de la vejiga hacia afuera en un segmento prostático, donde la uretra está rodeada por la próstata, un segmento membranoso, donde va a estar rodeada por el esfínter estriado, un segmento esponjoso, que es el más largo, que va a estar englobada y encerrada en el bulbo esponjoso, y por otro lado un segmento balánico, con B larga, balánico, que es ese segmento dilatado que está dentro del glande, dentro del glande. Son el segmento prostático, el segmento membranoso, el segmento esponjoso y el segmento balánico. Vamos a ver algunos detalles muy importantes de cada uno de estos segmentos. Uno de estos segmentos ya lo vimos, que es el segmento membranoso, pero lo importante es que este nivel está rodeado por el esfínter estriado, que permite la continencia miccional. El balánico es este segmento pequeño, muy corto, rodeado por el glande. Como ustedes saben, la uretra masculina, a diferencia de la uretra femenina, es un conducto que permite el flujo de dos líquidos, la orina y el semen. O sea que es un conducto mixto, urinario y genital. Con respecto a la uretra prostática, ¿qué cosas importantes hay que saber? Primero que nada, es el segmento más estrecho de la uretra en cuanto al diámetro.